también acompañando y dándonos esta experiencia hermosa del pensamiento social cristiano como un elemento importante y transformador de personas y de comunidades. Entonces, el padre Jaime tiene digamos, una amplia experiencia en el servicio a comunidades. Además, es doctor en bioética y también, pues, tiene una amplia experiencia en la actividad académica desde ahora. Y gracias, Miguelito, por recordarnos que el padre Jaime, además de estar hoy acompañándonos con esta masterclass, también está de cumpleaños, padre. Le deseamos que haya pasado un día maravilloso y que este año que está iniciando, pues también sea un año lleno de abundantes bendiciones para usted, Padre. Muchísimas gracias, mi profe Ivonne. Muchísimas gracias, Miguelito. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y estamos compartiendo este diálogo académico en torno al pensamiento social de la Iglesia. Gracias y cuento con sus oraciones en este día ante todo de gratitud, porque Dios ha sido muy grande conmigo. Y en esta fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que nos participa el sacerdocio real y que nos permite el sacerdocio ministerial. Gracias. A usted, Padre Jaime, entonces ya, pues en honor también a la puntualidad y a todos los que ya estamos aquí en este encuentro, lo voy a poner aquí en primer plano para todos los participantes y le damos la bienvenida, Padre, para que su merced inicie su clase magistral sobre el pensamiento social cristiano. Muchísimas gracias. Nuevamente les presento un muy cordial saludo. Me permiten, por favor, compartir pantalla y me confirman si ya están viendo la pantalla compartida. Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Pues es una horita, ojalá pues las clases de nuestra maestría son todas pensadas en trabajo colaborativo, en trabajo didáctico, en pedagogías activas, donde estamos continuamente hablando. Tratamos de que no se nos vuelvan cátedras y que uno solo sea el que hable. Sin embargo, por la naturaleza de esta masterclass, sí vamos a tener un momento más de propuesta académica. Después, al final, de pronto, la oportunidad para que tengamos las preguntas, ¿cierto? Permítanme y perdónenme que toda la primera parte, una gran parte de la masterclass sea como una propuesta académica para poder desarrollar unos objetivos que me he planteado en este encuentro académico. Pues como muy bien lo tenemos en la invitación que hicimos, estamos empeñados en decir que el pensamiento social cristiano transforma vidas. Cuando uno lo estudia y cuando uno ejerce trabajo con comunidades, eso transforma la vida del que trabaja y transforma la vida de la persona sobre la cual se recibe o se hace la labor social. Que una institución, las obras las vamos a entender como instituciones, la iglesia, cualquier institución que se dedica a lo social, a lo comunitario, es una institución distinta, es una institución que empieza a tener un carácter distinto. Todo esto en torno al pensamiento social cristiano es transformador de vidas. No va a ser pues todo el tema siempre, porque, les repito, me trazo dos objetivos en este momento. Primero, hablarles un poquitico. En la maestría hacemos muchas cosas, desde los docentes, desde todo el planteamiento de nuestra maestría, pues hacemos y abordamos muchos temas. Quisiera hablarles solamente de uno de los elementos que estamos tratando
realizar en nuestra maestría, ¿cierto? Entonces, estos presupuestos teológicos y conceptuales los iré desarrollando poco a poco a medida en que necesitemos, que necesiten ser desarrollados. Pero en el día de hoy quiero empezar con esa cuestión de los modelos o el modelo general del pensamiento social cristiano, ¿cierto? ¿Qué es lo que desde la maestría y cómo estamos asumiendo este modelo general? Estamos tratando de abordar modelos específicos y en el día de hoy vamos a manejar esta tesis. Los modelos se hacen realidad en el ejercicio de los carismas cristianos. Después explico muy bien esto. Y finalmente, lo más importante pensaría yo, el segundo objetivo es hablar un poquito de cómo esos proyectos sociales son la presencia del pensamiento social cristiano en las comunidades, cómo los modelos, esos modelos gigantes se hacen reales, se hacen vivos en proyectos sociales. Y entonces es muy importante lo que en la maestría hacemos con estos proyectos sociales, porque de alguna manera lo que hacemos es analizar proyectos que ya vienen en ejecución, comparar proyectos sociales para tratar de entenderlos y tratar de vislumbrar nuevos elementos y proponer nuevos proyectos sociales. Entonces, claro, todo se materializa en proyectos sociales. Pero hay un elemento importantísimo en los proyectos sociales, la estrategia del voluntariado. Vamos a desarrollar estos temas muy rápidamente y espero que lo trate de hacer de una manera que podamos comprender y entender. Esta es la gráfica de lo que les he venido hablando. Entonces, lo primero que hacemos es un modelo general del pensamiento social cristiano y en la maestría estamos empeñados en entenderlo, en estudiarlo, ¿cierto? Quiero aquí hacer una claridad, un primer paréntesis. Cuando estamos hablando de pensamiento social cristiano, lo estamos hablando en general, no solamente doctrina social de la iglesia, no solamente iglesia católica, sino que ha sido nuestro interés abordar todo el pensamiento social cristiano, el de nuestra iglesia cristiano-católica, que es muy fuerte, que está muy bien fundamentado, pero también el del cristianismo de todas las otras iglesias, ¿cierto? Entonces es en general pensamiento social cristiano. También hay instituciones que tienen un actuar inspirados por el cristianismo. Esto de los modelos específicos es una propuesta muy concreta de nuestra maestría y me voy a atrever a hacer una serie de afirmaciones que ustedes las pueden corroborar pues, en el Internet y las pueden corroborar en el ámbito académico, porque es que en ese momento académicamente no encuentran ustedes una tesis que diga o un trabajo o un libro que diga el modelo del pensamiento social cristiano. No existe con este título y mucho menos modelos del pensamiento social cristiano. Cuando uno busca en cualquier buscador de tesis, de artículos, de libros, esto de los modelos está poco desarrollado en el ámbito académico. Entonces, nuestra maestría está incursionando en esto de tratar de entender y de categorizar el modelo general del pensamiento, pero entendemos que no es solamente un modelo, sino que a lo largo de la historia han existido unos modelos específicos y necesitamos clasificar estos modelos específicos y es lo que estamos haciendo en la maestría. Con nuestro grupo de investigación estamos tratando de clasificar. Después vamos a hablar un poquitico de cómo se clasificarían los modelos del pensamiento social cristiano y esto es la inspiración carismática, los proyectos sociales y el voluntariado. Este es el plan de ruta que nos hemos trazado. Modelo general del pensamiento social cristiano. Entonces, lo primero que trato de hablar acá es que es un modelo en continua creación. No es un modelo ya finalizado, no es un modelo que se dieron las fuentes y que ya está finiquitado, sino que es un gran modelo, es un grandísimo modelo que nos va dando luces de cómo actuar frente a los sufren, frente a los pobres, frente a las situaciones que requieren de nuestra responsabilidad social. Es un modelo en continua creación, pero tenemos un modelo que ya está muy fundamentado.
El pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia hunden sus raíces más profundas en la idea de fraternidad universal implantada por Jesús y continuada por el cristianismo, sin desconocer las bases ofrecidas por el Antiguo Testamento y especialmente los profetas que hablaron de justicia, de misericordia, conceptos que en el Nuevo Testamento fueron ampliamente enriquecidos. Existe un modelo general del pensamiento social que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, que hunde sus raíces en los profetas, que hunde sus raíces en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los escritores antiguos, padres de la Iglesia, continuaron con la elaboración de esta doctrina, aplicando las situaciones concretas. Con la expansión del cristianismo a Occidente se realiza su incursión en todos los ambientes sociales, inspirando la creación de muchos códigos y sistemas legislativos. El modelo de pensamiento social cristiano ha inspirado en Occidente y en muchos lugares códigos y sistemas legislativos. Con el desarrollo socioeconómico al final del medioevo, se hizo necesario un enfoque más sistemático de los problemas socioeconómicos, dando origen a la primera enseñanza sistemática sobre asuntos sociales, con el aporte de teólogos y pensadores, entre ellos Santo Tomás y muchos otros autores de la época que fueron dándole sistematización al pensamiento social. Las órdenes religiosas hicieron su gran aporte a la situación social, proponiendo un nuevo aspecto de la teología moral, y fueron apareciendo grandes maestros santos que fueron dándole vida al pensamiento social cristiano. Aquí hago un primer comentario. El cristianismo desde siempre ha tenido una sólida propuesta de acción, ayuda a los más necesitados. Siempre hemos tenido un modelo, siempre hemos tenido, como lo dirían los jóvenes ahorita, la tenemos clara. El cristianismo la tiene clara y sabe que al lado de su trabajo espiritual tiene un trabajo social, un trabajo de acción, un trabajo de ayuda a los más necesitados. Tomando bases del Antiguo Testamento, pero sobre todo con la inspiración de nuestro Señor Jesucristo, los pobres en el centro, los que sufren en el centro, los pecadores, los que están siendo rechazados, ¿cierto? Entonces ellos son el centro de la atención social de la iglesia. En nuestra maestría tenemos unos cursos muy interesantes. Tenemos este curso de Fundamentos del Pensamiento Social Cristiano y precisamente hacemos un poco de patrología, hacemos un poco de todos estos elementos que nos metemos allí en la Sagrada Escritura para entender de dónde viene todo ese corpus, todo este pensamiento social. Trabajamos principios en nuestra maestría, hacemos mucha reflexión sobre principios. ¿Cuáles son los principios que han ido determinando el rumbo del pensamiento social cristiano? Modelo general. Esto es claro para todos nosotros. Existe un modelo general, existe un modelo muy bien estructurado, existe un modelo que está presente en documentos de la iglesia, en una cantidad de investigaciones. Pero nos atrevemos a decir en nuestra maestría que existen también unos modelos específicos del pensamiento social cristiano. Cuando hablamos de específicos es que, por ejemplo, se dedican solamente a una parte, por decir algo. Ahí dentro de la Iglesia Cristiano-Católica hay personas y hay corpus teórico que solamente se dedicarían al trabajo de la pobreza, ¿cierto? Y hay otros que se dedicarían quizás al trabajo del sufrimiento, de la enfermedad. A eso nos referimos con que hay modelos específicos. Y modelos específicos nos referimos es que quizás la forma de trabajar de una comunidad religiosa como los jesuitas frente a los pobres o frente a la injusticia es una forma de ellos que tienen unas características propias, aunque se nutren del modelo general, pero ellos le aplican su especificidad. También entonces los franciscanos tienen una forma de trabajar la pobreza, también entonces la comunidad de los seudistas tiene una forma, entonces lo que encontramos es que hay formas específicas dentro de la iglesia donde tenemos el pensamiento social cristiano y donde lo trabajamos. Entonces a estos modelos específicos
La tesis que manejamos es el modelo general se desarrolla a través de modelos específicos, según circunstancias, según lugares. Cuando hablamos de modelos específicos del pensamiento social cristiano, nos referimos en primera instancia al ejercicio vital de los carismas cristianos. Primera de Corintios 12, 1 al 13. En otro contexto, pues haríamos una reflexión, haríamos una lectura de este texto bíblico. Hace poquito lo utilizamos en nuestra liturgia, y es básicamente eso, ¿cierto? Que el Espíritu da a cada persona como un carisma, como una forma especial con la cual hacer su labor pastoral, hacer su labor social, ¿cierto? Y a unos les da unos carismas y a otros otros, y cada uno cumple una función. Basado en este tema de los carismas cristianos es que decimos que hay varios modelos, ¿cierto? Modelos del pensamiento social cristiano. Y entonces, si llegamos a esta conclusión de que hay varios modelos, entonces, ¿cómo clasificarlos? Permítanme, entonces leo el comentario. Entenderemos por modelos del pensamiento social cristiano las estructuras mentales que el cristianismo utiliza para comprender el mundo, procesar información, tomar decisiones y ejecutar acciones en favor de los más necesitados. Asimismo, se entenderá por modelos del pensamiento social cristiano los marcos o patrones que guían al cristianismo en su manera de razonar y resolver problemas de índole ético. Para caracterizar los modelos del pensamiento social cristiano se debe hablar de contextos, origen, representantes, principios orientativos, desarrollos históricos, clases, interdependencia, alcance, eficiencia práctica. Todo esto lo hacemos en nuestra maestría, en esos primeros módulos que nos acercan al pensamiento. Pero, repito, si hablamos de modelos específicos, necesitamos hacer una clasificación de los modelos específicos. Y lo primero que nos encontramos es que hay varias opciones para poder clasificar los modelos. Por ejemplo, podríamos clasificar los modelos desde el punto de vista desde las obras de misericordia. 7 corporales, 7 espirituales, entonces ahí nos darían 14 temas, 14 ítems donde vamos a clasificar los modelos. Entonces, el modelo de enseñar al que no sabe, entonces allí estaría todo el modelo educativo y todo eso. Visitar al enfermo, entonces allí estarían todos los modelos de pensamiento y acción social en torno a la enfermedad. Las obras de misericordia podría ser un ítem que nos ayudara a clasificar. Sin embargo, en nuestra maestría y en nuestro grupo de estudio investigativo, lo que estamos tratando de hacer y nuestra propuesta es tratar de hacer una primera clasificación desde las bienaventuranzas. Esto lo voy a pasar muy rápido, es algo muy teórico, pero es básicamente lo que me he propuesto en el primer objetivo: hablar del modelo general del pensamiento, hablar de unos modelos específicos. Para clasificar esos modelos específicos, nuestra propuesta es acercarnos a las bienaventuranzas. Saqué algunas tesis principales de algunos autores que han trabajado, y sobre las bienaventuranzas se ha trabajado muchísimo. El Papa Francisco tiene unas catequesis maravillosas sobre las bienaventuranzas. Ahorita con el Padre Fidel Oñoro, que nos estamos acercando al trabajo del Evangelio de Mateo, estamos volviendo a leer ese sermón de la montaña. Entonces, sobre las bienaventuranzas hay muchas cosas, pero hay unas cosas que nos invitan y nos dicen, venga, aquí hay una clave importantísima para la acción cristiana. Jesús plantea las bienaventuranzas, la forma de vivir aquel que se dice cristiano. Jesús invita libremente a entrar en la dinámica de vivir su palabra, que es gozo. No propone obligaciones y amenazas, sino bienaventuranzas, bendiciones. El discurso de las bienaventuranzas, también conocido como el Sermón de la Montaña, ha sido considerado por creyentes y no creyentes como uno de los textos más bellos, uno de los textos más significativos, y es uno de los textos más estudiados de todas las épocas. Vila, en un documento maravilloso que hace una investigación en el 2013. Este comentario no lo voy a hacer. Bueno, permítame. El conocido llamado discurso evangélico es uno de los 5 que constituyen el Evangelio de Mateo.
Después de que Jesús inicia su ministerio público, cuando anuncia el reino, habla pues de este sermón de la montaña, que es una maravilla. Vamos a hacer la clasificación de los modelos del pensamiento social cristiano basado de alguna manera en las bienaventuranzas. Hemos dicho, y eso lo mantenemos, hay varias opciones para clasificarlos. La que nosotros estamos optando en nuestro grupo de estudio e investigación es clasificar los modelos bajo el parámetro de las bienaventuranzas. Seguimos hablando de las bienaventuranzas y por qué es importante hacer la clasificación de los modelos desde las bienaventuranzas. El Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes muy bien lo saben, tiene 4 partes. La primera, lo que creo; la segunda, lo que celebro; y la tercera es lo que vivo, es las condiciones éticas del cristiano. Imagínense que en la tercera parte él no empieza con los mandamientos. Uno quisiera decir, la vida moral del cristiano pues está determinada por los mandamientos, pero la tercera parte habla de la vida en Cristo. Habla la vocación del hombre, la vida en el espíritu. El capítulo primero habla de la dignidad de la persona humana. Y en el artículo 2 habla de las bienaventuranzas. Dedica unos poquitos numerales a las bienaventuranzas, pero es muy interesante tener en cuenta que la responsabilidad ética y la actitud ética del cristiano no solamente está determinada por los mandamientos, sino que ante todo está determinada por las bienaventuranzas. Para nosotros los cristianos, nuestro mandato ético, nuestro mandato moral, nuestro mandato social, antes que los 10 mandamientos, son las bienaventuranzas. Es lo propio y específicamente cristiano, sin desconocer que los mandamientos tienen una carga importantísima en nuestra espiritualidad, pero para nosotros lo moral, lo ético, la responsabilidad ética está trazada por el discurso de las bienaventuranzas, por el sermón de la montaña. Por eso es tan importante y por eso me parece, por lo menos, de alguna manera pertinente realizar la clasificación de los modelos a través de este discurso de las bienaventuranzas. Sigo en estos párrafos, lo que sigo haciendo es tratando de identificar cómo el tema de las bienaventuranzas es tan importante, y desde la misma catequesis del Papa Francisco y desde los mismos documentos que se han escrito, son opciones morales decisivas. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, sino en el aporte a los demás, solo en Dios, fuente de todo bien. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos, ¿cierto? Eh, Ver las catequesis del catecismo del Papa Francisco, recordar que en las 8 bienaventuranzas que trabaja Mateo, el evangelista Mateo, unas son entendidas como actitudes y otras son como bienaventuranzas, pero no nos vamos a meter con todo este contexto de entender las bienaventuranzas en su estricto naturaleza, sino como una hoja de ruta para clasificar modelos. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo, describen su caridad, expresan la vocación de los fieles. Esto es muy importante tenerlo. ¿Dónde está expresada la vocación de los fieles, de nosotros como cristianos? ¿Dónde? En las bienaventuranzas. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida. O sea que no podemos plantear un pensamiento social cristiano alejado de las bienaventuranzas, porque le estamos diciendo que es ese sermón de la montaña, que es las bienaventuranzas, las que iluminan nuestras acciones, las que iluminan nuestras actitudes, las que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. En moral sí que es importante los actos humanos. Y fíjense estas tesis que hemos estado manejando. Las bienaventuranzas nos muestran cuál es el fin último de los actos humanos. Esa vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la iglesia. El decálogo, el sermón de la montaña y la catequesis son 3 elementos que describen los caminos de acción social. El decálogo, el sermón de la montaña y las catequesis apostólicas nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ello avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día. Listo.
Entonces, ¿qué he dicho hasta el momento? Hasta el momento simplemente he dicho, existe un modelo general del pensamiento social cristiano muy bien estipulado, muy bien articulado. En nuestra maestría lo estudiamos, lo analizamos, lo profundizamos. Hemos descubierto que a lo largo de la historia, que por el ejercicio de los carismas, han aparecido unos modelos específicos del pensamiento social cristiano. Hemos entendido que para poder acercarnos a esos modelos específicos, como nos resultarían muchos y como nos resultarían en desorden, entonces necesitamos clasificar esos modelos. Los hemos querido hacer un primer acercamiento de clasificación a través de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Por todo eso que y muchas otras cosas que hay sobre las bienaventuranzas. Entonces pasemos al proceso de clasificación. Eh, lo único que hacemos en la clasificación es tratar de ver, bueno, los temas que Jesús propuso en la montaña, cómo los estamos haciendo y cómo los estamos nosotros desarrollando en nuestro ejercicio teórico de pensamiento, pero también de acción en torno. Entonces, el primer contexto que coloca Jesús en las bienaventuranzas, repito, esto tiene otra forma de ver teológica, pero simplemente como excusa nosotros cogemos el tema de la pobreza. Entonces es lo primero que él habla allí en las bienaventuranzas. Entonces este tema nos da para clasificar el pensamiento social cristiano. Aquí colocaríamos pastoral social, pastoral del trabajo, la moral económica, la ética del dinero, proyectos de acción solidaria, el emprendimiento social, proyectos de atención a personas habitantes de la calle, las nuevas tecnologías y el empleo. Alrededor de este tema es el primero que se coloca en las bienaventuranzas, el tema de la pobreza. Podríamos clasificar todo este pensamiento y actuar del cristianismo en torno a la pobreza. El segundo tema que coloca nuestro Señor Jesucristo en el sermón es el tema de la mansedumbre. Cuando uno se acerca muy bien a la mansedumbre es la capacidad también de convivir. Habla mucho de la bondad del ser humano, habla mucho del ser manso, pero no el ser sumiso, sino el de crear ambientes de solidaridad, crear ambientes de bondad, convivir, ¿cierto? El manso es el que no pone problemas, el que no trae guerras, el que ayuda a que se construya la comunidad. Entonces, dentro de este tema de la mansedumbre está la pastoral educativa, educar para poder convivir, está la pastoral de la familia, la pastoral de la cultura, la pastoral urbana, la formación ciudadana, pastoral juvenil. En torno a la mansedumbre podríamos hacer toda una clasificación de modelos específicos. Entonces, por ejemplo, la pastoral urbana es un modelo específico del cristianismo que teóricamente nos dice, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a realizar nuestros procesos frente a estas personas que viven en edificios, que viven en la pastoral urbana? ¿De qué manera actuamos? La formación de ciudadanía, la pastoral juvenil, la pastoral con abuelos, adultos mayores, las nuevas tecnologías y la educación. Fíjense que alrededor del tema de la mansedumbre podemos hacer una muy buena clasificación del pensamiento social cristiano y de la acción cristiana en torno a lo educativo, a lo familiar, a lo juvenil, en torno a la convivencia, en torno a la vida. El tercer elemento que coloca nuestro Señor Jesucristo es dolor y sufrimiento. Entonces, el pensamiento social cristiano en torno al dolor y el sufrimiento, ¿qué ha hecho? ¿Cómo responde el pensamiento social cristiano frente al dolor y sufrimiento? Y entonces ahí tenemos que decir, mire, el pensamiento ha hecho pastoral de salud, desde el cristianismo se han hecho creación de hospitales, hay proyectos de acompañamiento al enfermo, hay proyectos de atención en catástrofes naturales, hay proyectos que ayudan en el abandono y la soledad, hay proyectos de prevención del suicidio, hay todos los proyectos de bioética. Entonces, sí, el pensamiento social cristiano tiene todo un corpus teórico en torno al dolor y al sufrimiento y lo ha desarrollado en proyectos sociales muy específicos que los podríamos agrupar de esta manera. Aquí en este comentario una paréntesis recordando que Aparecida en el 2007, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano,
aunque no lo hacen con numeral 1, 2, 3, 4, cuando uno hace un ejercicio de búsqueda de los ámbitos de pastoral, aparecía, tiene 20 ámbitos de pastoral, 20 ámbitos, 20 formas como la iglesia ha enfrentado el problema de lo social y cómo lo podría enfrentar. 20 ámbitos desde algunos de ellos los he colocado en esta clasificación. El cuarto contexto que Jesús coloca en las bienaventuranzas es el hambre y la sed. Y aquí pudiésemos colocar todos los proyectos humanitarios de erradicación del hambre, la pastoral ecológica, la pastoral del turismo, proyectos de pan compartido, y siempre va a aparecer las nuevas tecnologías y cómo está transformando todo esto del alimento. El quinto contexto es el de la misericordia, entendida como el perdón, la reconciliación, como la reivindicación. Entonces aquí estaría todo lo que hemos hecho desde pensamiento social, pastoral penitenciaria, proyectos de reinserción, proyectos de rehabilitación, todo lo que desde el pensamiento social cristiano hacemos frente a la trata de personas, proyectos con trabajadoras sexuales y las nuevas tecnologías y las desigualdades. En el tema de la pureza del corazón, muy interesante, los proyectos de cuidado del menor, los proyectos de los entornos seguros, la pastoral de la comunicación, porque siempre desde el cristianismo hemos visto en la comunicación el ejercicio de la verdad, no mentir, pero también nos hemos enfrentado contra todo esto que se maneja en la internet, y entonces sí que alrededor de la pureza de corazón pudiésemos hacer esa clasificación de estos proyectos del pensamiento social cristiano. El séptimo contexto que coloca Jesús en las bienaventuranzas es la paz. Y alrededor de la paz podemos clasificar todos otros modelos específicos. El modelo de la pastoral movilidad humana, el modelo de los migrantes y los refugiados, qué se hace desde la iglesia, desde el pensamiento social frente a migrantes y refugiados, los proyectos de reconciliación y diálogo, la moral política, las nuevas tecnologías y la guerra, las armas. Y finalmente Jesús en el Sermón de la Montaña habla de un contexto que es la justicia. Y aquí nos dio, estamos tratando de clasificar esos modelos específicos frente a la justicia, proyectos de defensa, el tratado de justicia que antiguamente lo hacíamos, promoción de los derechos humanos, la pastoral indígena, la pastoral afroamericana, las nuevas tecnologías y la dignidad del ser humano. Una propuesta de clasificación de los modelos específicos del pensamiento que estamos haciendo desde la maestría como un aporte teórico, utilizando las bienaventuranzas por toda esa gran importancia que tienen las bienaventuranzas para el cristianismo, utilizando estos 8 contextos y desde estos 8 contextos tratar de hacer una clasificación de los modelos del pensamiento social. Hay un dicasterio, el dicasterio del humanismo integral, y ellos no tienen una clasificación tan amplia como pudiese ser esta clasificación desde las bienaventuranzas, ¿cierto? Y no existe un escrito que llegue y diga, bueno, entonces vamos a tratar de clasificar los modelos. Quizás pudiese ser porque no es necesario, o para los que somos un poquito académicos y un poquito en estas estructuras, nos gustaría tener como esos modelos porque después los modelos inspiran proyectos. Hoy siempre se ha visto la dificultad, la vivencia de estos presupuestos contenidos en las bienaventuranzas porque ellas son paradójicas en su interior y en su tiempo posmoderno parecen serlos aún más. Sin embargo, todo el que se acerca a las bienaventuranzas de Jesús manifiesta que su contenido es inagotable. Continuamente le suscitan resonancias nuevas. Siempre se encuentra en ellas una luz distinta para el momento que se esté viviendo. Entonces, y este comentario que hace el Papa Francisco en sus catequesis. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esa persecución, al final, es causa de alegría, de gran recompensa en el cielo. El sendero de las bienaventuranzas es un camino pascual que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el espíritu.
un intento de clasificación de los modelos bajo esta estructura de las bienaventuranzas. Ya vamos terminando, ya vamos concretizando nuestra masterclass porque todo esto que hemos dicho pues era parte del primer objetivo. ¿Qué estamos haciendo a nivel teórico en nuestra maestría? ¿A qué le estamos apuntando? ¿Cuál es nuestro aporte? Y hay un primer aporte de los muchos que estamos haciendo, de los diferentes profesores de todos los campos. Un primer aporte es tratar de entender el modelo del pensamiento social cristiano, tratar de entender modelos específicos, tratar de especificarlos, de hacer una clasificación, perdón. Esta tesis que manejo y los modelos se hacen realidad en el ejercicio de los carismas cristianos. Entonces, nuestras investigaciones están apuntando a que identificamos la inspiración carismática, entendemos que esa inspiración carismática ha generado o pueden generar proyectos sociales y aquí colocamos en cualquiera de los campos. Ya dijimos que está el campo de la pobreza, mansedumbre, dolor y sufrimiento, hambre y sed, misericordia, pureza de corazón, paz y justicia. Entonces, coloqué cuatro ejemplos de lo que estamos haciendo en nuestras investigaciones para decirles hacia qué apuntan esas investigaciones. Entonces, porque cada uno de nosotros tiene una inspiración carismática. Entonces, hay investigadores nuestros y por nuestra universidad, la Minuto de Dios, estamos muy interesados en entender y desarrollar y proponer todo este carisma del padre Rafael García Herreros, pero también el carisma de los eudistas o el carisma de la congregación Pan de Jesús y María o todo lo que hace el Minuto de Dios. Aquí pudiese ser cualquiera de ellos tres, ¿cierto? La inspiración carismática del padre Rafael García Herreros. O podríamos colocar la inspiración carismática de la congregación de Jesús y María. O podríamos colocar la inspiración carismática de los franciscanos. Cualquiera de las inspiraciones carismáticas que ya vimos que son muchas. Entonces, lo que nos preguntamos en nuestro proceso, esa inspiración, ¿qué proyectos sociales ha generado? El padre Rafael García Herreros en su inspiración carismática, ¿qué proyectos sociales generó? O ya sea, han generado o desde la inspiración carismática del padre Rafael García Herreros, ¿qué proyectos sociales podemos generar? Desde los franciscanos, desde estos elementos. Entonces aquí la inspiración carismática produce proyectos sociales. ¿En cuáles campos? En cualquiera de estos campos, que puede ser esta clasificación que hicimos de bienaventuranzas o puede ser otras clasificaciones. En este momento, pues tenemos dos investigaciones que están trabajando esto. Están trabajando inspiración carismática del padre Rafael García Herreros, están trabajando algunos proyectos sociales tanto que se pueden generar en el campo pues, de la pobreza, en el campo de la comunicación, están muchos elementos. Y repito, en esta diapositiva podrían caber todos los elementos carismáticos de las comunidades religiosas. Pero no solamente nos preocupamos por las comunidades religiosas, pasamos también a la inspiración carismática diocesana. Entonces nos interesa mucho, muchísimo ver las jurisdicciones eclesiásticas, porque las jurisdicciones eclesiásticas tienen una inspiración carismática propia, la diócesis de Engativá, la arquidiócesis de Bogotá, la arquidiócesis de Cartagena, la diócesis de Buenaventura, tienen una forma de hacer pensamiento social cristiano y de hacer actuar cristiano interesantísimo, que las hacen específicas. Ellos han generado, o desde esa inspiración carismática que tienen en su pastoral social, se pueden generar proyectos sociales. En este caso, pues estamos trabajando con Monseñor Rubén Jaramillo, estamos trabajando una inspiración muy interesante sobre procesos de paz. En Buenaventura estamos difíciles, estamos en procesos de diálogo y entonces se está trabajando desde esta inspiración carismática liderada por el señor obispo y trabajada en conjunto por los sacerdotes, un proyecto social en torno a la paz, que es una maravilla lo que se está tratando de realizar. Entonces, todo ese modelo.
Cada viernes, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de la diócesis de Buenaventura, lidera un enriquecedor ciclo de talleres enfocados en doctrina social de la Iglesia, dirigida a un grupo de 40 mujeres comprometidas. Colocamos este modelo de la diócesis de Buenaventura porque tenemos a Monseñor Rubén Darío con nosotros en las clases, pero también aquí cabe, repito, toda la inspiración carismática que hay en las diócesis, que hay en las jurisdicciones. Entonces llevamos inspiración carismática en las comunidades religiosas, inspiración carismática en la diócesis, pero también encontramos una cantidad de cosas y quien lo pretendiera en instituciones laicas. No sé, les dejo como sugerencia, acérquense a la página web de las empresas públicas de Medellín y más que una empresa pública de servicios públicos, perdón, pareciera toda una promotora de justicia, una promotora de ecología, es muy interesante lo que las empresas públicas de Medellín están haciendo en torno a lo social, están haciendo en torno a la igualdad, están haciendo en torno al trabajo, están haciendo en torno al medio ambiente. Repito, meterse uno a la página web de las empresas públicas de Medellín es muy interesante. Y tenemos un ingeniero que está trabajando en las empresas públicas de Medellín y está hablándonos de un proyecto social que tiene estas empresas públicas de Medellín en torno al agua. Y entonces estamos viendo cómo desde aquí, desde esta inspiración en una empresa pública laica, hay unos proyectos sociales que ayudan a este tema de hambre y sed y de ecología. Pero también aquí está la UNESCO, aquí está la ONU. Un elemento central de nuestra maestría ha sido trabajar los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 que propuso la Organización de las Naciones Unidas, ver sus luces, ver sus sombras, ver una cantidad de cosas, pero en ellas también encontramos, en estas instituciones también encontramos proyectos sociales de relevancia importantísima. Necesitamos como iglesia hacer un observatorio de todos los proyectos sociales. Necesitamos visibilizar todo eso que se está haciendo, porque en las jurisdicciones eclesiásticas se hace mucho de pastoral social, en las comunidades religiosas se hace mucho de pastoral social, en la Uniminuto se hace mucho de pastoral social. Entonces necesitamos visibilizar todos esos proyectos. Necesitamos comparar los proyectos no para ver cuál es mejor y cuál es peor, sino que al compararlos podemos hacernos más fuertes, tomar de un proyecto, tomar del otro proyecto y hacer más sólidos nuestros nuevos proyectos. Entonces es muy importante, ojalá con el tiempo podamos hacer desde la universidad, inspirados por nuestra maestría, nuestro observatorio de proyectos sociales, un lugar donde podamos tener información de todos los proyectos que se están haciendo, visibilizar proyectos, porque sí se hace, porque sí hay un campus teórico de pensamiento social, porque sí hay un actuar y sí se está trabajando y sí inspiramos en laicos, inspiramos acciones en torno. Cáritas Internacional ha generado también una cantidad de proyectos sociales. Cáritas es la mano de la iglesia, una mano que ayuda a los pobres, los vulnerables, los excluidos, sin tener en cuenta su raza ni religión. Y aquí hay una cantidad de proyectos impresionantes. Los que Cáritas Internacional ha hecho ha sido una cantidad de cosas inspirada por los valores del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Cáritas responde a las catástrofes, promueve el desarrollo humano integral, hay acciones de incidencia sobre las causas de pobreza y conflicto. Necesidad entonces de visibilizar todos esos proyectos sociales. He presentado 4 contextos, los carismas religiosos, los carismas de comunidades, los carismas de santos. El segundo, las jurisdicciones eclesiásticas que tienen todo un planteamiento social. En tercero, entidades públicas del Estado, laicas, que tienen todo un trabajo social y que han sido de alguna manera inspiradas por valores cristianos, valores del Evangelio y otras instituciones, ¿cierto? Me quedan 7 minuticos para esta última parte que me parece quizás como el centro y lo que va a dar respuesta como al título que le pusimos a nuestra masterclass, porque nosotros decíamos, bueno, mire, y eso lo sabemos todos, lo sabemos, lo sabemos desde nuestra más básica catequesis,
y desde nuestros primeros acercamientos a filosofía y desde nuestros primeros acercamientos a la antropología, que es el ser humano, y hemos entendido que el ser humano se explica solamente en relación con otro, que cuando el ser humano se aísla, vive en una soledad, vive solamente para sí mismo, es un ser humano que se va volviendo muy oscuro, muy triste, muy lúgubre. Y estamos diciendo que cuando una persona se da a los demás, se da a una causa, empieza a iluminar su vida. La mamá, una mamá tiene el sentido de su existencia en sus hijos porque se da hacia otras personas. Entonces, desde lo que siempre se nos ha dicho, lo más básico que hemos aprendido desde muy pequeños es que el ser humano es social por naturaleza y que en la medida en que se trabaje en lo social, en la medida en que trabaje por los demás, en la medida en que trabaja un proyecto ecológico, es una persona más feliz, cambia su vida. La vida personal solo encuentra su sentido en la medida que es útil para otros. Por eso estudiar pensamiento social cristiano y actuar, tener proyectos sociales, hacen que nuestra vida sea distinta, hace que nuestra vida vaya adquiriendo poco a poco un sentido. En esto del voluntariado encontré la gran mayoría de los textos nos hablaban de satisfacción vital. Es una categoría muy interesante. Cuando se hace voluntariado, cuando se hace trabajo social, cuando se estudia y se vive para los demás, hay una satisfacción vital. Y ese tema de la satisfacción vital es bien interesante. Existen enormes posibilidades de desarrollar el voluntariado, porque su fuerza impulsora se halla en la misma naturaleza del ser humano. Es el sentimiento profundo de que la solidaridad activa, la trascendencia, el hacerse responsable, es más que una obligación, un privilegio. Y aquí lo que hago es sacar unos elementos de varios documentos investigativos que hablan de esa satisfacción vital y voluntariado. Satisfacción vital y el bienestar han mostrado tener relación con la acción voluntaria. Realizar actividades voluntarias ayuda a tener mayor satisfacción vital. Eh, las investigaciones sobre voluntariado, esta autora nos va a hablar que son escasas en este contexto mexicano. Sin embargo, hay que hacer más sobre esto, más sobre el voluntariado. Y hay una cantidad de documentos que nos dicen los jóvenes sí que son felices en voluntariado, sino que no se lo hemos sabido proponer o no le hemos dado la posibilidad de que hagan voluntariado, ¿cierto? Suelen llevarse a cabo por una actitud positiva que produce en las personas un grado más alto de satisfacción vital. Alcanzar a ayudar a la gente o servir a la sociedad desde un punto de vista psicológico, todo esto redunda en un mayor bienestar personal y social. Acá en este mismo estudio nos muestra algunos sectores suelen percibir el voluntariado como actividad de caridad sin ningún efecto en la realidad, sin aportes a las transformaciones que se necesitan. Y si bien no reprochable humanamente, casi una pérdida de tiempo. Sin embargo, acá digo, hablar de las referencias, lástima que ya no tenga tiempo, de lo realizado en Brasil. Hay una cantidad de testimonios de cómo en Brasil se lideró un movimiento ya desde las cenizas de una persona había sido diagnosticado con SIDA y hizo un movimiento mundial de voluntariado en Brasil. En Argentina pasó lo mismo, lo realizado por organizaciones como Cáritas, AMLA, la red social. Las evidencias del voluntariado es impresionante, las evidencias del trabajo social es impresionante. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Cómo se explica su gigantesco poder de convocatoria, particularmente entre los jóvenes, y su credibilidad en una ciudadanía latinoamericana totalmente incrédula frente a los liderazgos tradicionales, los partidos políticos, los líderes empresariales y muchos otros grupos dirigentes? ¿No será hora de revisar seriamente la visión convencional sobre el voluntariado y pasar a una visión realista que permita explorar sus potencialidades y movilizar esta fuerza latente que se ha manifestado con frecuencia en tanto vigor? Este documento de Kilsberg en 2007 es un documento muy interesante. Ojalá en algún momento lo podamos estudiar en nuestra maestría. Habla del voluntariado en Latinoamérica y trabaja
7 tesis para la discusión. Conformar una visión renovada sobre el voluntariado latinoamericano y su papel en ayudar a las prácticas públicas a enfrentar la pobreza y la desigualdad. Para ello se propone someter a la discusión varias tesis no convencionales sobre el mismo. Busca, en definitiva, contribuir a un debate de calidad que se ha postergado demasiado tiempo. Voluntariado. El trabajo con comunidades vulnerables da un sentido especial a la vida, transforma vidas, transforma institución. Lo hemos sabido, una iglesia que se dedique solamente a teorizar, solamente a sacramentalización, que es muy importante, pero una iglesia que no tenga ese compromiso social es una iglesia que va muriendo, ¿cierto? O cualquier institución, por cualquiera que sea, una universidad que se dedique a todo menos a lo social, va perdiendo su influencia. Cualquier institución. Y al contrario, las instituciones que se dedican a lo comunitario, a lo social, a los más pobres, empiezan a crecer de una o de otra manera. Sigo en esta posición optimista del voluntariado, porque me interesó ver cómo Cáritas o cómo Oxfam, y esta mañana en una reunión muy interesante que tuvimos, cómo la Corporación Uniminuto y toda nuestra propuesta de la universidad, invitamos a ser voluntarios. Y entonces siempre van a aparecer términos como los siguientes: enriquezca su vida y las de quienes lo rodean. Trabajar por lo social, trabajar por los demás, enriquece tu vida, enriquece las personas. Mire lo que aparece en Cáritas, esta invitación: un gratificante compromiso. Trabajar por los más pobres, trabajar por lo social es un gratificante compromiso. Oxfam, una organización muy interesante a nivel mundial, de la cual muchos de los documentos los trabajamos en nuestra maestría, invita a hacer un voluntariado. Haz un voluntariado con Oxfam, conocerás personas nuevas, aprenderás a la vez que nos ayudas a acabar con la injusticia y la pobreza. ¿Te gustaría trabajar en Oxfam? En Oxfam, nuestros proyectos humanitarios y desarrollo, así como nuestras campañas, cambian vidas en todo el mundo. Contamos con miles de personas que dedican su tiempo y su talento para lograr que esto suceda. Ahora es tu turno. Para enfatizar, fundaciones de inspiración cristiana con gran éxito e impacto, y muchas otras. Yo solamente aquí coloqué Cáritas, Oxfam, y hice el voluntariado de la Uniminuto, pero por ejemplo un movimiento como Laudato Si, que ha recogido cantidad de personas. Entonces, básicamente nuestra maestría y lo que estamos haciendo en nuestra maestría no es solamente una teorización de un modelo de pensamiento social, sino que estamos tratando de hacer clasificación, estamos haciendo aportes teóricos, académicos fuertes, pero también estamos trabajando en proyectos, estamos generando proyectos sociales, analizando proyectos existentes, comparando proyectos que han habido y tratando de hacer propuestas de nuevos proyectos sociales. Con esta certeza que nos orienta en nuestra maestría, saber que lo que estamos haciendo transforma nuestra propia vida. A mí como docente, claro que me va transformando poco a poco mi vida, porque en la medida en que tratamos estos temas, pues me va haciendo más consciente del trabajo social que debemos tener. Pero también sé que esto va a tener un impacto en muchas otras personas. Estas últimas teorías, diapositivas, pues hablaban del joven, un sólido proyecto de crecimiento común, protagonismo, el ejercicio de un protagonismo dirigido a mejorar el contexto en el que viven los jóvenes. La innovación social expresa un protagonismo positivo, a sujetos de cambio capaces de crear nuevas oportunidades. Si queremos que en la sociedad o en la comunidad cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar espacio para que nuevas personas puedan actuar. Pues bien, perdónenme, yo les suplico, perdónenme, me extendí en eso, pero logré por lo menos presentar estas ideas que tenía preparadas. No sé si de pronto, mi profe Ivonne, hay espacio para preguntas o cómo procedemos.
Padre Jaime. Dios mío, me asusté por un instante, dije, me quedé hablando solo y desde hace cuánto. Dios mío. Bueno, Virgen Santísima. mientras la profesora Ivonne nos responde, porque está en la En la otra otra, clase, sí, en señor. la otra Ujú. aula, me había pedido hacer como una síntesis para cerrar de todo lo que el padre Jaime nos ha propuesto. Entonces yo me voy a permitir hacer esa síntesis y seguramente la profesora Ivonne entrará en unos minuticos nuevamente para ayudarnos a mirar un poco el cierre, ¿no? Lo primero que yo quiero resaltar es que, Padre Jaime, pues primero muchas gracias por ese aporte extraordinario que nos ha hecho. Nos ha ofrecido una visión del pensamiento social cristiano desde un esfuerzo de sistematización, desde el tema de los modelos del pensamiento social cristiano. Creo que digamos, como lo que nos ha ofrecido y a partir de allí nos ha mostrado la riqueza del pensamiento social. Quisiera entonces sintetizar a partir de algunos puntos que alcancé a recoger, porque obviamente no es fácil tanta riqueza y tantos Información. elementos poderlos meter en una síntesis, ¿no? El padre Jaime nos ha dicho que el pensamiento social transforma vidas, tanto la del actor pastoral como la de los beneficiados por la praxis social de ese actor pastoral y los procesos que se desencadenan a partir de esa praxis. A partir de ahí, el padre Jaime entonces nos ha comentado cómo la maestría en pensamiento social cristiano que estamos ofreciendo en un minuto a través de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad, nos dice, el pensamiento social cristiano transforma vidas. El pensamiento social cristiano es una manera concreta de hacer vivo el Evangelio desde la transformación social. Entonces la maestría aparece así como una propuesta compleja que aborda muchos temas y uno de esos temas entonces es precisamente el de los modelos o el modelo del pensamiento social cristiano. Haciendo claridad, el padre Jaime nos dice, en realidad cuando miramos la tradición de la iglesia, miramos la historia del desarrollo de la teología y en particular del pensamiento social cristiano, pues no hay un único modelo y esto hasta ahora se está trabajando. Entonces, los modelos se hacen realidad en el ejercicio concreto de los carismas y allí hay una gran enseñanza, ¿no? Sin embargo, ha habido un esfuerzo para concretar todo esto a través de un modelo general que se va a desglosar después en modelos específicos. Entonces, desarrollando esta idea, el padre Jaime nos propuso un conjunto de presupuestos teológico-conceptuales que yo voy a resumir de la siguiente manera. Uno, no se puede hablar de un modelo del pensamiento social cristiano, un modelo único, sino de diferentes modelos porque hay aplicaciones contextuales. Y entonces a lo largo de la historia han existido unos modelos específicos de praxis social. Dos, hay un modelo general del pensamiento social cristiano, ¿cierto? Existe un modelo general que nos sirve como marco amplio desde el cual podemos entender los modelos específicos que se van a desglosar. Y este modelo general se basa en un conjunto de principios. Yo recogí 5 principios, no sé si me descaché, pero vamos a ver. El primer principio es, el grande de fondo es la revelación misma como expresión de la preocupación de Dios por el ser humano. Es decir, que si Dios se revela y se preocupa por el ser humano, pues nosotros los creyentes no nos podemos desentender de la historia humana. Y a partir de allí, los otros principios en los que el padre Jaime enfatizó fueron la dignidad, evidentemente, de la persona humana, la fraternidad, la misericordia y la justicia. Entonces, para entender tanto la doctrina social de la Iglesia en sentido estricto como el pensamiento social cristiano en sentido amplio, sería necesario tener en cuenta el desarrollo de la teología cristiana y su permanente confrontación con los contextos y con los fenómenos socioculturales
por los que ha ido pasando la humanidad y por los que ha ido pasando también la misma iglesia, ¿no? Por lo tanto, el cristianismo desde siempre, pues si tomamos ese proceso histórico, el cristianismo desde siempre ha mostrado una preocupación fundamental por el ser humano, pero en particular por los más necesitados. Eso lo vamos a entender después cuando hablemos de los modelos específicos. Los que sufren son los que están en el centro de atención, nos decía el padre Jaime. La preocupación de la iglesia está allí. Entonces, todo lo anterior nos lleva a profundizar en los principios que han ido determinando el desarrollo del pensamiento social cristiano como una construcción. Esta idea es clave porque el padre Jaime nos ayuda a entender que no es que el pensamiento social cristiano ya esté acabado, es decir, que sea una cosa ya hecha, sino que ya hay unos fundamentos, hay una experiencia, está la experiencia de la iglesia a través de su historia, pero que cada contexto pide nuevas reflexiones porque hay nuevos fenómenos, porque hay nuevas situaciones, porque hay nuevos contextos, porque hay nuevas preguntas, y entonces desde allí la construcción se continúa. Entonces, teniendo en cuenta ese modelo general, el padre Jaime nos dice entonces que hay unos modelos específicos y que esos modelos específicos se refieren a carismas específicos y a campos de servicio. Por eso entonces podemos hablar que en la educación o en la pastoral, puede tener distintos ejes, como la pastoral con las personas privadas de la libertad o los enfermos o los migrantes, etcétera, pues podemos tener distintas posibilidades. Por eso nos referimos a la teología de los carismas en la iglesia, porque es desde allí desde donde se va a fundamentar. Entonces, necesitamos hacer una clasificación de modelos específicos, es lo que nos dice el padre Jaime, que son como claves que orientan la praxis social y la reflexión del pensamiento social cristiano. Nos habló de dos elementos claves. Podemos intentar esa clasificación desde las obras de misericordia, ¿sí? Pensemos de pronto en el texto del buen samaritano, o desde el texto de las bienaventuranzas. Y entonces allí se ancló porque esa es la opción de la maestría. Nos explicaba el padre Jaime que ellos han optado en la maestría por trabajar esto desde el eje de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son como la carta ética específica del cristiano. Entonces, basados en las bienaventuranzas, podemos hacer la clasificación de esos modelos, y las bienaventuranzas y su espíritu pues nos sirven como criterio transversal organizador. Desde allí, entonces, la clasificación de los modelos del pensamiento social cristiano según las bienaventuranzas, entonces se centraría en distintos criterios o en distintos criterios que al mismo tiempo son contextos y fenómenos, y nos habló de por lo menos 8, si capté bien: la pobreza, la mansedumbre, el dolor y el sufrimiento, el hambre y la sed, la misericordia, la pureza del corazón, la paz y la justicia. Digamos, creo que allí centró toda la reflexión. Muy bien. Y luego siguió el padre Jaime diciéndonos que esto es clave porque los modelos se hacen realidad en el ejercicio de los carismas cristianos. Y nos presentó el padre Jaime lo que se viene haciendo en concreto en la maestría a través de los proyectos de investigación, y nos dice que distintas concreciones del pensamiento social cristiano son posibles desde los carismas de las comunidades religiosas, desde las jurisdicciones eclesiásticas, desde las entidades laicas, y que allí tenemos entonces un gran abanico de posibilidades. Por lo tanto, no podemos decir que el pensamiento social cristiano no nos sirve de herramienta para orientar nuestra praxis social y nuestro compromiso cristiano. Tampoco podemos decir que la iglesia y cada creyente dentro de la iglesia no puede dialogar con otras corrientes de pensamiento social cristiano. Es decir, si conocemos bien el pensamiento social cristiano, podemos entrar en diálogo con otras corrientes de pensamiento social, pues porque estamos en sociedades pluralistas donde hay otras maneras de pensar lo social. Pero nosotros en la iglesia tenemos un acervo, una experiencia, una tradición y un pensamiento ya sistematizado. Y en ese contexto, entonces el padre Jaime aterriza en el voluntariado, que es un camino interesante para amar, para servir, para darle sentido evidentemente a la vida cristiana.
ese voluntariado pues debería ser la característica fundamental nuestra. No podemos decir entonces que pues que no podemos solamente dedicarnos, y allí el padre Jaime hizo una acotación que a mí me pareció fundamental, es no nos quedemos, aunque los sacramentos son importantes, no nos quedemos en una iglesia sacramentalista. Conectemos los sacramentos que celebramos con el compromiso social serio, inteligente y dignificante. ¿Y por qué? Pues porque la acción del cristiano en el mundo y en la sociedad tiene que ver con la credibilidad de la iglesia, con la credibilidad del evangelio y en últimas pues con la credibilidad de nosotros los cristianos. Hasta ahí recogí las ideas, no sé si lo logré o no lo logré, me perdona padre Jaime, pero hice lo que pude. Diosito santo. Su merced va a suplantar la inteligencia artificial. La capacidad de... Muchas gracias, ¿no? Recogió muchos elementos y gracias, doctora Lirio, por hacer este resumen. Gracias, padre Jaime. Entonces, ahora sí, démosle el paso a la profe Ivonne, si logró reconectarse con nosotros. Si la profe Ivonne no está, entonces podemos recoger algunas de las preguntas que pueden aparecer en el chat. A ver, miramos si aparecen algunas preguntas. Bueno, aparece aquí una reflexión del doctor Hans que dice: el pensamiento social cristiano no es solo teoría, sino un llamado a la acción en todos los ámbitos de la sociedad, buscando construir un mundo más justo y solidario y más humano desde los valores del Evangelio. Su influencia se ve en movimientos sociales, partidos políticos inspirados en la doctrina social de la Iglesia, en ONGs católicas, en el mismo trabajo que realiza Cáritas y en la pastoral social de la Iglesia. Miremos otras intervenciones que aparecen por acá. Lorena nos dice: muy buenas noches, agradecemos la participación. Muy bien, aparece un formulario en el que podemos sin duda registrar nuestra asistencia, que es muy importante para nosotros, para poder ver un poco esa participación y conectarnos, especialmente si hay personas interesadas en la maestría en pensamiento social cristiano. Hay una mano levantada, Alirio. ¿Me puedes decir de quién es? Porque no la estoy viendo. Es solo tiene G, la letra G. Solo tiene G. Bueno, entonces nuestro querido hermano o hermana que se conectó con la G tiene la palabra. Pues tiene abierto el micrófono, pero no musita. ¿Qué será? ¿Será que no nos están escuchando? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el padre Jaime o un aporte o subrayar, sí, ¿escuchamos? Aló. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Cuéntanos. No. Sí, te estamos escuchando. Yo tengo abierto el micrófono, pero no entra la llamada. Sí, estamos escuchando perfectamente. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Debe ser que no nos escucha. Debe ser que no nos escucha de aquí para allá, pero nosotros sí la estamos escuchando. Escribámosle que sí la escuchamos. Bueno, sí, ahorita me están escuchando. Sí. Bueno, soy Gladys Bustos. Ya soy una persona adulta mayor. Acabé de cumplir mi tercer jubileo. Pero por gracia de Dios, yo he venido trabajando desde el año 74 en un movimiento apostólico que se llama CETRAC, que en su momento tuvo una historia en la iglesia muy, muy importante, porque ellos fueron muy juiciosos
a través de la formación que hizo el padre Murcia, el que fundó las Hermanas Juanistas, de enseñarle a la Juventud Obrera Católica, el tema de la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum. Entonces, para mí ha sido, no soy académica, pero para mí ha sido toda una escuela lo que viví en ese movimiento, y por gracia de Dios lo que he vivido en la Iglesia a través de la pastoral social. Mi apostolado ha sido más en la parte del mundo del trabajo, apoyando desde la arquidiócesis, desde lo nacional, pero también por gracia de Dios tuve la oportunidad de trabajar 4 años coordinando la pastoral social de la zona de la Inmaculada Concepción en el centro, trabajando con la arquidiócesis de Bogotá. Entonces, para mí fue un recorrido muy hermoso porque sé los modelos que hay, cómo han rotado, cómo se cambian los nombres, tanto en el CELAN o en los dicasterios, sí, porque va evolucionando. Entonces, yo lo que quiero es agradecer y, verdad, motivar. Yo acabo de terminar una reunión con un equipo de la Pastoral del Trabajo de mi parroquia, pero el tema que a mí me preocupa es que son voluntarios, les gusta el activismo, ¿sí? Hacer cosas, pero los motiva a la formación y nada. Entonces, ese es como una limitante que yo veo dentro de la evangelización de lo social. De todas maneras, para mí fue muy, muy enriquecedora esta bonita presentación que nos hizo el padre y esa conclusión que nos hizo la otra persona. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien. Gabriel nos pregunta en el chat: buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo responde el pensamiento social cristiano a los desafíos actuales como el cambio climático, la globalización, la inteligencia artificial y la crisis actual de la democracia? ¿Qué pregunta, padre Jaime? Y ahorita le damos la palabra a Walter Delgado después de la respuesta del padre Jaime. Sí, perdóneme que vuelva al tema de la clasificación. Y sí, nosotros tenemos desde el pensamiento social cristiano todo un nicho de trabajo ecológico, todo un nicho de trabajo medioambiental. De hecho, nuestras líneas de investigación son humanismo integral, donde trabajamos toda la persona, la dignidad, un humanismo integral. Tenemos una que se llama esa línea de investigación ecología y medio ambiente, ecología, y tenemos la línea de trabajo y economía. Entonces, se responde y hay muchos trabajos en el ámbito teórico, desde las encíclicas Laudato Si, desde todo lo que el Papa Francisco ha realizado, desde lo que el Papa León está proponiendo. Entonces hay toda una línea teórica en torno a estos temas, y lo que estamos tratando de hacer es evidenciar esos proyectos, porque la cantidad de proyectos que hay en el mundo cristiano, en el mundo de iglesias, de jurisdicción, de carismas, de universidades, sobre medio ambiente, es impresionante. Entonces, no pudiese como concretarle qué se está haciendo, pero mi aporte en ese momento es sí tenemos una estructura muy, muy bien establecida de trabajo con ecología, de trabajo con medio ambiente, y por otro lado, de trabajo con política, de trabajo con democracia, de trabajo con justicia. Sí hay esas líneas en la iglesia, esas líneas en el pensamiento social cristiano. Sí se evidencian muchos proyectos en torno de trabajo social en estos ámbitos. Muchas gracias, padre Jaime. Le damos la palabra a Walter Delgado para que nos aporte su pregunta o nos subraye con qué se queda de esta masterclass. Walter, adelante. Buenas noches, padre Jaime, profe Buenas noches, Alirio. Una preguntita, logré tomar algo así de apuntes sobre el resumen que nos regaló el profe Alirio, pero me quedó una inquietud sobre el modelo general del pensamiento social cristiano. No sé si en unas palabritas corticas puede aclarar esa inquietud.
del modelo general. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Walter. Padre Jaime, adelante. Estamos hablando que siempre se ha hecho teoría, siempre se ha hecho acción en favor de los más pobres. No se había sistematizado. No se había sistematizado. La sistematización del pensamiento social cristiano se empieza con encíclicas, unas que preparan Rerum Novarum, pero ya después en todo eso se empieza a formar un compendio de textos magisteriales a los cuales vamos a llamar doctrina social de la Iglesia. Estudiar esos textos de doctrina social de la Iglesia nos dan un modelo que nos permitieron estudiar el Antiguo Testamento, que nos permitieron estudiar a nuestro Señor Jesucristo, este modelo que está en los escritos que llamamos de doctrina social de la Iglesia, a ese modelo y al modelo bíblico de nuestro Señor Jesucristo y a las raíces del Antiguo Testamento, y todo lo construido por la tradición, por los padres de la Iglesia, toda la unión de todo eso llamamos el modelo general, un modelo general. Pero como muy bien lo decía el doctor Alirio, ese modelo general en la actualidad y en épocas posteriores pues ha tenido unas actualizaciones, unas especificaciones, unas ramificaciones, y a esas ramificaciones hay que ponerles mucho cuidado. Existe el modelo general basado en los documentos de doctrina social de la Iglesia, basado en el Evangelio, basado en los padres de la Iglesia, pero también ahora existen unos modelos específicos que se han desarrollado en los carismas, en las jurisdicciones eclesiásticas y en instituciones civiles. Muy bien. Si alguien más tiene una pregunta, bien pueda. Parece que el padre Jaime los puso nerviosos. Un aporte. Un aporte pregunta. Hans. Padre Jaime, entonces pudiéramos decir que el modelo general está basado en Sagrada Escritura, tradición, magisterio, y es el que más o menos recoge el compendio de la doctrina social de la Iglesia que ordenó el Papa Juan Pablo II publicar, recogiendo elementos de doctrina social que estaban dispersos, documentos, compendiando, como dice el nombre del compendio, el magisterio social desde Rerum Novarum para acá, y a eso pudiéramos llamar el modelo general, entonces. Sí, señor, de alguna manera estamos explorando esa primera, es la estructura, es la base, allí encontramos principios, allí encontramos referencias bíblicas, allí encontramos la tradición de la iglesia de los padres, o sea, ese modelo que nosotros en nuestra teología estudiamos como doctrina social de la iglesia o como el Tratado de Justicia. Pero entonces ya nos vienen otros modelos como son derechos humanos, como son la moral política, como es la moral económica, como es la moral de los medios masivos de comunicación. Y entonces a esas nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, las estaremos llamando, nos estamos iluminando del modelo general, y desde ese modelo general estamos tratando de construir nuevas formas de acción social. Pero sí, el compendio de doctrina social de la Iglesia es un texto clave para nosotros. Allí hay y el catecismo, aunque para muchos no son, pero yo siempre valoro el catecismo de la Iglesia Católica como una síntesis maravillosa de teología. Y esa tercera parte donde nos habla precisamente de lo que vivo, es una síntesis maravillosa de conciencia, de libertad, de dignidad del ser humano, de trabajo social, de trabajo de bienaventuranzas, de trabajo de mandamientos. Esa tercera parte también es un compendio muy interesante, una síntesis muy interesante de los lineamientos sociales que tenemos en la iglesia y en el cristianismo en general. Gracias. Muchas gracias, padre Jaime. Giovanni, tiene la palabra.
¿Qué nos quieres preguntar? Bueno, muy buenas noches. Espero que todo admirar y felicitar esta propuesta tan novedosa, innovadora, realmente sistemática. Y una breve pregunta. Un modelo siempre es una estructura conceptual que lleva a una práctica, pero a la base del concepto y de la práctica hay un fundamento epistemológico. ¿Cuál sería ese fundamento epistemológico consecuente o congruente con el cristianismo, con el que se puedan basar pues todos los modelos específicos y el modelo general de pensamiento cristiano? ¿Cuál sería el fundamento epistemológico, entendiendo también que media para el cristianismo mucho la fe? ¿Cómo lo pudiéramos llamar? Sí, pues bastante interesante. Gracias, mi hermano, por la pregunta. La epistemología, la construcción del conocimiento en la iglesia, lógicamente, y por eso lo colocaba en varias de las diapositivas, siempre está mediada por la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos construir ningún pensamiento sin la base de la Sagrada Escritura. Por eso los biblistas, por eso nuestra facultad es tan importante la referencia a estudios bíblicos, ¿cierto? Entonces, la Biblia, la tradición para nosotros es muy importante y ahí entramos en una problemática porque la tradición no solamente son los padres de la iglesia, sino la tradición viene siendo una cantidad de elementos. Fundamento epistemológico del pensamiento social, Sagrada Escritura, tradición, magisterio y contexto. El contexto personal y actual, ¿cierto? Esos 4 elementos determinan lo que sería el fundamento epistemológico. Por eso es tan importante una maestría en pensamiento social, porque nos permite acercarnos a esos 4 elementos y llegar a síntesis conclusivas de ese planteamiento epistemológico. Y una vez que tengamos las tesis principales sacadas de Sagrada Escritura, sacadas de tradición, sacadas de magisterio y sacadas de contexto, una vez que tengamos las tesis principales, pues sí, entonces la acción, ¿cierto? Los modelos, como muy bien lo dice Giovanni, mi hermano, los modelos inspiran proyectos. Es necesario, para entender los modelos, tener toda esa argumentación epistemológica. La argumentación epistemológica no es sencilla, no es simple, no es solamente un autor, sino que es la construcción de esos elementos. Sagrada Escritura, tradición, magisterio, contexto. Muchas gracias, Padre Jaime. Tenemos 2 intervenciones más. Por una parte, Marta Lucía nos pregunta, ¿cómo hacer para poner en práctica este pensamiento teniendo en cuenta que los modelos propuestos en la institucionalidad del Estado van en contravía de este pensamiento? Ay, Virgencita Santa, nuestro presidente en estos 2 días, o no sé, eso, citó la doctrina social de la iglesia. Entonces está argumentando todos esos procesos de reforma laboral y todos esos procesos políticos y citó la doctrina social de la iglesia. Como ideas, todas estas ideas son revolucionarias, todas estas ideas son contracultura, todas estas ideas son contrahegemonías. Nuestro cristianismo siempre ha sido antihegemónico, siempre ha sido revolucionario y revolucionario en el sentido de que siempre en la humanidad hemos identificado poderosos y hemos identificado excluidos, hemos identificado gente que sufre y personas invisibilizadas. Entonces, lo que podamos aportar y llevar a la práctica es, independientemente de políticas, independientemente de ideologías, independientemente de pensamientos, lo que vale es la persona. La persona está en el centro. Y si hay una persona que sufre, independientemente de que yo sea cristiano católico, que sea musulmán, que sea lo que sea, si hay una persona que sufre, tengo que buscar el medio de ayudar a esa persona que sufre, de ayudarla de distintos puntos de vista, ¿cierto? Entonces,
Yo creo que una posición de nosotros, sin ser idealista y sin ser ingenuo, ¿cierto? Es separarnos un poco de todo este andamiaje político, de todo este andamiaje ideológico que se nos presenta al lado y ser como lo fue Jesús, ¿sí? Él como que hizo a un lado todo este sistema y lo que le interesaba era la persona. Hay una persona que sufre, allí estoy yo. Hay una persona que necesita mi apoyo y no me pongo a preguntar quién es, nombre, qué situación, sino allí la iglesia, el pensamiento cristiano debe sustraerse un poco a todos estos elementos políticos, ideológicos, porque si no, corremos el riesgo de enfrascarnos en eso y de olvidarnos del pobre y de olvidarnos del que sufre y de enfrascarnos en conversaciones ideológicas y una cantidad de argumentaciones y nos olvidamos de eso. Una primera clave es identifica la persona que está sufriendo a tu alrededor y desde lo que eres como ser humano bueno, piensa en cómo lo puedes ayudar. Y hay muchas formas de ayudar económicamente, a través de tu palabra, a través de un abrazo, a través de crear redes sociales. Ese es como, sería como el llamado de Cristo Jesús. Identifiquemos, que es el llamado a la maestría, identifiquemos quiénes están sufriendo a nuestro alrededor, quiénes necesitan de nuestra ayuda. Pensemos cómo podemos ayudarnos, pero pensémoslo bien, ¿cierto? Pensémoslo organizadamente, pensémoslo con argumentos, pensémoslo con estrategias, con metodologías. Creemos redes de voluntarios para ayudar a los más pobres. Gracias, Padre Jaime. Esto engarza perfectamente con una pregunta que nos propone Clemencia Mesa Fernández de Boyacá. Nos dice, ¿cuáles son los requisitos para un voluntariado? ¿En dónde se puede hacer? Porque ella vive pues en Boyacá y está interesada en cómo puede ejercer ese voluntariado. Genial, doctor. Era lo que hablamos esta mañana, que en la Uniminuto hay una cantidad de propuestas de voluntariado y con una cantidad de actividades que se tienen en la universidad impresionantes. Entonces, lo importante es eso que tienes, el deseo en tu corazón de ayudar, ¿cierto? El deseo en tu corazón de ayudar. Se puede hacer un voluntariado organizado o empezar por lo pequeño. En todas las parroquias siempre necesitamos de una mano amiga que nos ayude a ir a visitar a un enfermo. En todas las parroquias siempre hay el proyecto del pan compartido. Por muy pobres que seamos o por muy eso, siempre hay un trabajo social. No hay una parroquia cercana a ti que no tenga un trabajo social. Y siempre cuando uno va y se acerca de pronto a los líderes, a los que organizan, de pronto al sacerdote, padre, ¿de qué manera puedo ayudar? Ahí puede empezar tu voluntariado, acercándote a tu parroquia. Pero también hay instituciones, nuestra universidad, vamos a tener, y de hecho siempre hay un lugar donde un link, esta mañana lo analizamos, donde está cómo hacer voluntariado. Cáritas, Laudato Si, hay una cantidad de proyectos impresionantes. Es que nos falta un poquitico buscar más voluntariados de índole cristiano y el abanico que se extiende, hay veces no lo conocíamos. Por eso también la labor nuestra es de visibilizar que hay muchas formas de ayudar a los necesitados. Gracias, Padre Jaime. Bueno, en aras al tiempo de que disponemos y para no abusar de los horarios, queremos agradecerte, Padre Jaime, el aporte, el trabajo que está realizando con nuestra maestría de pensamiento social. Tú eres de la casa. Ofrezcámosle virtualmente todos los que puedan un aplauso al Padre Jaime. Vea, ya están saliendo las manos. Tanto por el cumpleaños como por la conferencia que nos acabas de ofrecer. Muchas gracias por tu experticia, por tu conocimiento y sobre todo por tu generosidad para compartir todo esto. A todos los que se han conectado con nosotros, un agradecimiento muy especial por su interés, por la atención prestada. Ojalá que podamos seguir contando con su fidelidad para todas estas
obras que realizamos y todas estas propuestas de formación. Los invitamos cordialmente, realmente, a considerar, ¿por qué no la posibilidad de cursar nuestra maestría en pensamiento social cristiano? Si quieren volver a ver al padre Jaime, vale la pena matricularse en la maestría. La Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad ofrece esta maestría, sabiendo que hoy es muy importante aterrizar el Evangelio. Y por lo tanto, si queremos ser auténticos cristianos, debemos comprometernos. Y si queremos ser líderes en pastoral, transformadores de comunidades, generadores de transformación social, pues es importante también formarnos para que con una buena base sólida, espiritual, teológica, pastoral, social, pues podamos ejercer un servicio de valor que transforme los contextos sociales desde el Evangelio. Muchas gracias a todos. Padre Jaime, muchas gracias. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por la paciencia, mil gracias por su compañía. Muchas gracias. Alirio, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, profe Alirio. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dios les bendiga. Gracias. Que Dios bendiga y feliz cumpleaños. Muchas gracias. A ustedes, muy bien.